Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Y miren lo que tenemos hoy. Joris Karl Huysmans, A la deriva, editorial. Pone narrativa Antonio Machado Libros del año... A ver... Ya ven que esta vez ni lo he mirado, o sea... A ver... Año 2010, 88 páginas, aunque el texto es del año 1882. Bueno, pues la cosa es que, a ver, Joris Karl Huysmans, francés de origen holandés, algo así. Este es el creador de la famosa novela Aurrebours, que se suele traducir como A contramarcha o A contrapelo, algo así, que es la de en la que sale el héroe decadentista, que es de Seseintes. Bueno, pues a ver, Huysmans nace en 1848 y muere en 1907 en un monasterio benedictino. Se termina haciendo cristiano, se convierte al catolicismo después de ser el escritor decadentista por excelencia. Y bueno, les he traído este texto porque, claro, era muy pequeño y fácil de leer, pero porque no deja de tener su interés. Se supone que el protagonista de este texto es como una especie de Seseintes, pero pobre. De Seseintes, el héroe decadentista, es el que vive sin salir de su casa, rodeado de lo mejor, de todo, que puede conseguir todos los mejores muebles y la mejor comida y no sé qué y no sé cuál, y termina harto de todo. Bueno, pues aquí tenemos a su hermano pobre, hermano entre comillas, no es que sea su hermano. En la introducción, que era muy breve, pero estaba muy bien hecha y he querido destacar algo. Bueno, quería leerles también la parte de atrás. A la deriva es la aventura de Jean Follentin, un Ulises de las tabernas, en palabras de Maupassant, abocado a deambular aburrido por el París decadente de fin de siglo, donde no encuentra más que mujerzuelas, bobos, maliciosos, carne de mala calidad y vino peleón, como escribió su contemporáneo Remy de Gourmont. Esta obra secreta de Huysmans prefigura el absurdo de la literatura del siglo XX, como supieron ver dos de sus más ilustres discípulos, Paul Valéry y Georges Perec. Su fórmula, toques de spleen baudeleriano, una buena colección de imágenes grotescas, humor, pesimismo y un desasosiego absolutamente moderno. Es un muy buen texto. Bueno, pues aquí en la introducción se nos dice, en el prólogo, se nos dice: A la deriva, de 1882, es la novela que mejor caracteriza el tránsito de una narración naturalista hacia una escritura en la que el desencanto juega libremente con imágenes de decadentismo, porque Huysmans había empezado siendo naturalista. Apenas comenzaba a escribir y Huysmans ya estaba cansado. París y con él el mundo parecía deshacerse con la misma monotonía con que se sucedían los días en ese fin de siglo que quiso poner fin a todo. Pero no pudo acabar con el aburrimiento de la vida moderna. En el París de Jean Follentin, nuestro protagonista, nunca pasa nada. Mientras trabaja, se imagina dando paseos, se encuentra desubicado en aquella nueva ciudad de espíritu napoleónico, un París ideado por el urbanista Haussmann, quien sustituyó las callejuelas, antítesis de la aburrida simetría, por los grandes bulevares, apoteosis, en palabras de Benjamin, del señorío mundano y espiritual de la burguesía. Solo cabe refugiarse en el consuelo escéptico y dejarse ir a la deriva, por eso se titula así, de una melancolía que da un paso más allá de la que conoció el romanticismo. Esta nueva lectura de la melancolía, influida por la normalización de los males catalogado por la psicología y el nacimiento del psicoanálisis, y de los productos milagro cada vez más presentes en la época del auge del cartelismo publicitario en periódicos y revistas, y a los que nuestro querido Follentin se muestra tan dúctil, hizo que toda pena no fuera sino otra manera de reconocer algunas neurosis o hipocondrías que algunas pocas píldoras bien podían solucionar. Pero este nuevo mal, el ennui, no es sino el síndrome de esta modernidad que produce pereza y cansancio. A ver, aquí se está, al volver a leerlo, yo reconocí como el pistoletazo de salida a nuestra sociedad, a esa sociedad que lo hace todo de forma industrializada, esa medicina industrializada, esa forma industrializada, ese vivir solo para trabajar un montón de horas al día y para justo subsistir. Es la clase de vida que se inaugura en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y que nosotros estamos presenciando su final, para bien o para mal, pero eso se acaba. El trabajar como un esclavo quizá no se acabe, pero el trabajar tanto te dé para vivir o sobrevivir. El desajuste entre el progreso material y el declive espiritual del fin de siglo.
Jean Follentin, el hermano pobre de su famoso y paradigmático hombre decadente, Des Esseintes. Bueno, y comienza el texto. A ver, el autor del prólogo es José Antonio Vázquez. Demos crédito a quien haya que dárselo. A decir verdad, no dejaba de albergar sus miedos. Excepcionalmente, aquella tarde, la pereza le había impedido reedificar de arriba abajo el fuego preparado por el bordero. Así que entran en casa. Es como nuestra vida, o sea, vive para trabajar. Termina el trabajo, es funcionario, termina ahí en el despacho en el que está, no tiene nada que hacer, va a su casa y tiene que encender. Claro, no es como nosotros que encendemos y damos la luz. Es como nosotros, pero más incómodo, ¿no? Sin las comodidades de tener electricidad. Es tan incómodo de manejar el coque, iba pensando. Subió de 4 en 4 las escaleras, entró y no vio ni un asomo de llama en la chimenea. Y pensar que no hay asistenta ni portero que sepan preparar un fuego, rezongó. Puso la bujía en la alfombra y, sin quitarse el abrigo, con el sombrero puesto, dio media vuelta a la rejilla, la llenó de nuevo metódicamente, disponiendo en su reconstrucción tomas de aire, y bajó la trampilla, encendió cerillas y papel y se cambió de ropa. Suspiró, la lámpara estaba dando las últimas boqueadas. No sé por qué he puesto esto, o por qué tanto. Esta vida es intolerable, se dijo mientras buscaba unas tijeras. Arregló la luz como pudo, se tiró en una butaca y se hundió en sus reflexiones. El señor Follentin se había descompuesto y, sacando su patata... Ah, sí, porque le echó la bronca al jefe una vez porque llegó tarde. Entonces, cuando le está riñendo el jefe, esto lo está recordando él, saca el reloj, que es viejo. El señor Follentin se había descompuesto y, sacando su patata, las 11 en punto, había dicho con tono seco. El jefe, a su vez, había extraído de sus bolsillos un potente reloj de cuerda. Las 11:20, había contestado. Y voy como la bolsa. Y con un gesto despectivo se había dignado justificar a su subordinado, deplorando la antigualla de reloj que acababa de exhibir. Hoy en día quizá eso no se vea con los relojes, pero tal vez sí con los móviles. Cuando yo saco mi móvil, que ya no tengo el móvil ese, el iPhone o como se llame, ahora tengo un móvil pequeño de esos de Nokia, y todo el mundo se ríe. No sé, a mí no me hace ninguna gracia y desde luego no les envidio no tener teléfono de esos. Increíble. Estoy haciendo un vídeo que vamos a poner en internet y estoy diciendo que a mí no me importa no tener teléfonos de esos. Ay. Le agobiaba un profundo desaliento, se le aparecía el vacío de su vida confinada, y al tiempo que atizaba el coque con el morillo, el señor Follentin, inclinado hacia adelante en la butaca, con la frente apoyada en la repisa de la chimenea, volvió a recorrer el viacrucis de sus 40 años, deteniéndose desolado en cada estación. El viacrucis, ya están viendo aquí el aburrimiento, el spleen, una vida sin sentido, sin objetivos. Su padre murió muy joven, había tenido una papelería en la Rue du Four, que se vendió para saldar las deudas contraídas durante su enfermedad. A ver, te cuenta que es de origen muy, muy humilde, pero urbano. Es de París, nacido en París. Aunque la señora Follentin estaba en una situación verdaderamente apurada, consiguió una beca y se privó de todo, ahorrando mes a mes de su exiguo salario para poder hacer frente a los gastos de los exámenes y de los diplomas de Jean Follentin. Jean se dio cuenta de los sacrificios que hacía su madre y trabajó cuanto pudo, de tal suerte que ganó todos los premios y por fin consigue colocarse de funcionario, de humilde funcionario, y no era malo en su trabajo, pero nos dicen, para subir en la carrera funcionarial había que tener padrino. Y él no lo tenía, y por eso se queda toda la vida de humilde funcionario. La cosa es que eso que iba a decirles cuando leí esto, me acordé que estamos llegando ya a un periodo en el que tener todos los estudios, tener la carrerita, el posgrado, el máster, el no sé qué, créanme que yo tengo toda esa historia, y no sirve para nada. O sea, es un engaño a los hijos de las clases obreras. Es decir, haz todo el estudio, como aquí Follentin. La madre se sacrifica y al final muere de una pulmonía porque trabajaba en un lugar muy húmedo. Pero bueno, a ver, iba a decir, Follentin por lo menos consigue su empleíto soñado de funcionario. No sé por qué he destacado esto. Tuvo el buen sentido de hacer oídos sordos a las sugestiones de sus profesores que le calentaban los cascos, con objeto, por otra parte, de acrecentar sus reputaciones y medrar en sus carreras. Era un chaval bastante brillante y los profesores le querían utilizar, haz tal, haz cual. Cuando él vio venir que eso no le iba a servir para nada en su futuro, otros no fuimos tan listos y no nos dimos cuenta. Jean se quedó solo. Hacía mucho tiempo que habían enterrado a la tía Eudore. Sus demás parientes estaban dispersos o muertos. Por otra parte, tampoco los conocía. Todo lo más recordaba el nombre de una prima que estaba ahora en provincias en un convento. Luego se muere la prima.
Se relacionó con algunos compañeros, se hizo amigo suyo. Con el tiempo, unos se fueron de París y otros se casaron. No se sintió capaz de trabar nuevas relaciones y poco a poco se abandonó y acabó viviendo solo. Hay que reconocer que la soledad es dolorosa, pensaba en aquel momento, mientras ponía uno a uno pedazos de coque en la rejilla. El matrimonio acaba con todo. Habían llegado a tutearse, habían vivido una misma existencia, no podían pasar los unos sin los otros. Y ahora casi no se saludaban si se encontraban por la calle. ¿A alguien le suena todo esto? Esa experiencia de después no saludarte cuando te encuentras por la calle con personas con las que has tenido una gran amistad. Ay, si hubiera tenido un sueldo mejor. Sin dinero para intentar galantear a una chica en un baile, se acercaba a los puntos de acecho de los callejones, a las desgraciadas de vientres enormes, abombados hasta el suelo. Se sumergía en los corredores haciendo esfuerzos por ver el rostro perdido en la sombra, y ni la ordinariedad del abigarrado maquillaje, etcétera, etcétera. ¡Qué tiempos! Y pensar que ahora que era un poco más rico, ahora que podía catar piensos mejores y desfogarse en lechos más frescos, no tenía ganas de nada. Cuando tenía unos 27 años le habían empezado a dar asco las mujeres con cartilla sanitaria. ¿Qué es esto de mujeres con cartilla sanitaria? Que podía encontrarse desperdigadas en su barrio. Le había apetecido algún arrumaco, alguna caricia. Ya no tenía ganas de lanzarse en un diván deprisa y corriendo. Era aún muy joven y en vez de haber ido al primer médico que hubiera encontrado... había recurrido a charlatanes sin tener en cuenta los comentarios que figuraban en los carteles que los anunciaban en los urinarios. Remedio depurativo, y luego como con sorna, sí, para el bolsillo. Se te caerá el pelo. Filosóficas y resignadas como esta. Es mejor acostarte con tu mujer. Y en todas el adjetivo gratuito, junto a la palabra tratamiento. Algunos de ustedes, yo recuerdo en la estación de Abando, la estación de tren en Bilbao, hace mucho que no voy, ibas a los baños y en las puertas veías este tipo de mensajes, que es lo que está describiendo aquí, porque es una sociedad muy similar a la nuestra, solo que sin electricidad. Aquí se hiela uno, murmuró. Es un fastidio que la leña sea tan cara. Qué bonito sería tener un buen fuego. Esta idea lo llevó a pensar en la leña que les llevaban sin tasa al ministerio, a su servicio e incluso a su despacho. Tampoco en este aspecto sus ilusiones habían durado mucho. Tras haber creído que con buena conducta y aplicación llegaría a puestos superiores, pronto pudo comprobar que las recomendaciones lo eran todo. Y al final de todo, ¿cómo acabará esto? En un asilo, en la Maison du Bois, que te pone Antiguo Hospital Municipal de París, si se alarga la enfermedad, o aquí, en este cuchitril, suplicando la compasión de un enfermero, si la muerte llega pronto. ¿A dónde conduce todo esto? Al Maison du Bois. Es realmente recomendable este texto, por la modernidad que tiene. Todos sus recuerdos se circunscribían a aquel viejo y tranquilo rincón de la ciudad, que empezaban a desfigurar los grandes derribos para hacer nuevas calles, fúnebres bulevares, abrasadores en verano y heladores en invierno, tétricas avenidas que habían americanizado el aspecto del barrio y destruido para siempre su atmósfera íntima. Y se desesperaba porque a la desazón moral se unía ahora la ruina física. A fuerza de no nutrirse trastornaba su salud, ya de por sí quebradiza. Se aficionó al hierro, pero todos los preparados marciales que tomó sin resultado aparente acabaron por ensuciarle las entrañas. Como último recurso... sí, esto me reí mucho, sí. Optó entonces por el arsénico, pero la solución Fowler le estragó el estómago y no lo tonificó en absoluto. Echó mano como último recurso de la quinina, que lo abrasó. Y que todo esto no sea sino filfa y dinero tirado a la basura, suspiraba el señor Follantin, mirando desconsoladamente tan inútiles compras. Y luego... y aunque nadie le hubiera dado vela en aquel entierro, el portero era de la misma opinión. Ahora limpiaba la casa con más dificultades, sintiendo además que su desprecio de hombre robusto por aquel inquilino ético que no vivía más que para atiborrarse de drogas se acrecentaba por días. Bueno, vamos a ir resumiendo porque ya están cogiendo, ¿no? ¿Cómo va esto? Entonces vamos a ir resumiendo, que no quiero que dure esto más de 20 minutos. Casi todos eran miembros de la juventud estudiantil, esa gloriosa juventud. Este fue muy bueno. Se encuentra un día con un amigo y le medio obliga a ir a cenar con él y ir al teatro y eso.
Y esto es la gente que cenaba en el restaurante al que van a cenar, que era de prepago, o sea, que pagabas todo el mes y luego tenías derecho a ir a cenar todo el mes. Casi todos eran miembros de la juventud estudiantil, esa gloriosa juventud cuyo pensamiento trivial asegura a las clases dirigentes la leva inmortal de su estupidez. El señor Folantín veía desfilar ante sí todos los lugares comunes, todos los retruécanos, todas las opiniones literarias caducas, todas las paradojas usadas ya hacía más de 100 años. En su opinión, los obreros tenían un entendimiento más discreto y la inteligencia de los dependientes del comercio era más refinada, y en mi opinión, también. La idea de que todos aquellos que abarrotaban las salas de la bacanal se convertirían, a su vez, en personajes solemnes, ahitos de honores y de cargos, le dio asco. Vale, luego se compran un cigarro, un puro, y esto hacía gracia también. En vano se quedaron sin resuello tratando de activar la combustión de aquellos habanos que sabían a col y no tiraban. Otro placer que se va al garete, se dijo el señor Folantín. Ni aun pagando todo lo que piden puede uno ya fumarse un cigarro decente. Más nos vale renunciar, siguió diciendo, volviéndose al señor Martinet, que chupaba con todas sus fuerzas su habano, agrietado ya, y que humeaba levemente por las resquebrajaduras. No tengo la menor necesidad de que unos comicastros, sin la menor preparación en su mayoría, traten de trasladarme las ideas del tipo que les ha encargado despachar su mercancía. Propaganda ideológica en el teatro a mediados finales del siglo XIX. O sea, nada nuevo bajo el sol. Era que después de cenar, van a un teatro donde ven pues, las típicas obras de moda, muy malas. Le parecía que la soledad tenía sus cosas buenas y que rumiar sus propios recuerdos y contarse sandeces a sí mismo no dejaba de ser mejor que la compañía de gente con quien no compartía ideas ni gustos. Se repitió la triste verdad. Una vez que desaparecen los viejos amigos, hay que hacerse la idea de no volver a buscar otros, de vivir aparte, de acostumbrarse a la soledad. Bueno, la cuestión es que luego aquí de vez en cuando sale algún niño que ve por la calle y tal y cual. Los niños que salen aquí son los que mueren diezmados en las trincheras de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Eran estos. Es esta gente, la gente de aquí del señor Folantín, de la generación del señor Folantín, los que organizaron la escabechina que vino después. A alguien le sorprende. Yo leyendo esto y pensando, digo, o sea, esta sociedad acabó así. Y ni siquiera las dos guerras mundiales pudieron acabar con ese ambiente de sinsentido que embarga todo este texto. Y luego el señor Folantín es una persona que cuando hace buen tiempo de repente está exultante. ¡Oh, el buen tiempo! Merece la pena vivir. Luego llega el invierno. Está todo oscuro, con lluvia, con frío. La vida es una porquería, no soporta. A mí también me pasa un poco eso, de que en verano uno parece que revives. Bueno, y lo último que tengo aquí destacado es que al final el pobre hombre se encuentra con una mujer que lo veía venir, resulta ser una fulana, y prácticamente le acosa. Ella le lanzaba miradas de vez en cuando y con voz muy dulce le pedía que le pasara el agua o el pan. Encima le tiene que pagar la comida. Hace un tiempo como para no dormir sola, dijo la mujer con tono soñador. Pero no cree usted, señor, insistió ella, porque le dice, señorita, pero por Dios, señorita. Ya no tengo 20 años y se lo aseguro, tampoco tengo pretensiones, si es que las he tenido alguna vez. No tengo edad para ello. Deje, se burla usted, pretende ser más viejo de lo que es. Y continuó comentando que además a ella no le gustaban los jóvenes, que prefería a los hombres maduros porque estos sí saben cómo tratar a una mujer. Claro, balbució el señor Folantín, que pidió la cuenta, pues la mujer no sacaba su monedero. Dime, señor, ¿me llevas contigo? Bueno, y ahí están. No puedo llevar mujeres a mi casa. Pues entonces vamos a la mía. Bueno, llegan. Ponte cómodo, dijo la mujer. Dime, querido, ¿vas a darme algo para unos guantecitos? Bueno, le acosa. El otro quería quitársela del medio, pero no se atrevía a que montara un escándalo en mitad de la calle. Y aquí tienen un texto absolutamente moderno. Que se lee en un par de horas y que les va a gustar. Ya es muy gracioso y también un poco deprimente. Bueno, sin más, hasta la semana que viene.